Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy que tenemos programada sobre recomendaciones para el tratamiento del quirotórax. Este tema, pues decidimos hacer la revisión debido pues como al alto número de cirugías cardiovasculares que se están realizando en la institución y como vamos a ver, pues como una de las complicaciones que se pueden presentar es el quilotórax. Quiero agradecerle pues como al doctor Luis Fernando Carvajal por el acompañamiento pues como para la charla y por la asesoría para la misma. Entonces, lo que vamos a revisar para el día de hoy es como presentar un caso clínico, una descripción sobre la epidemiología, algo de la fisiología para poder comprender el tratamiento, los mecanismos de lesión, el diagnóstico, el tratamiento y unas conclusiones finales. Entonces, tenemos en el caso clínico, pues para la fecha de la presentación, una paciente femenina de 1 año de edad, es natural y residente de Medellín, y a ella se le hizo un diagnóstico prenatal de una cardiopatía congénita, de una atresia tricuspidea con una estenosis de las válvulas de la válvula pulmonar. Adicionalmente tenía un ventrículo derecho hipoplásico, una comunicación interventricular perimembranosa y una comunicación intraauricular. Ella tuvo, a raíz de este diagnóstico prenatal, pues se programó para tener pues como el parto acá en la institución. Fue un parto a las 39 semanas por cesárea, tuvo una adaptación neonatal inducida, a pesar de un Apgar de 6,8 al nacer. Inicialmente tuvo un CPAP, con el cual no logró metas de saturación, por lo que ya decidieron pues como hacer la intubación orotraqueal. Eh, Cuando nació, se le hizo pues como un ecocardiograma para evaluar esa anatomía nativa pues de la niña, donde encontraron pues como esa ausencia de la conexión atrioventricular derecha, que denominaron pues que era una atresia tricuspida clásica. Unos vasos, unos grandes vasos normoconfigurados sin presencia de estenosis. Contaba también con una comunicación interatrial tipo ostión secundum. Adicionalmente, un foramen vulvoventricular de aproximadamente 5 milímetros y adicionalmente tenía pues como un conducto arterioso permeable. Eh, Ella fue llevada, pues tuvo una estancia hospitalaria prolongada en la unidad de cuidados intensivos neonatales de aproximadamente 2 meses. Posterior a eso, se le dio un egreso con una orden para realizar pues como un plan quirúrgico con una cirugía de Glenn, pero previo a este tuvo un cateterismo para evaluar pues como el plan quirúrgico y ya definir pues como qué procedimiento, cómo se iba a realizar el procedimiento. Entonces el 23 de enero del 2024, me disculpan pues hay el error acá que puse 2025, fue llevado pues como un cateterismo donde pues se evidenció que tenía esa atresia tricuspida, unos vasos normoconfigurados y tenía a nivel subvalvular de la pulmonar un foramen oval restrictivo. Adicionalmente tenía un tronco pulmonar de buen tamaño, con unas arterias pulmonares confluyentes bien desarrolladas sin ninguna otra normalidad. Y tenía una presión telediastólica del ventrículo único ligeramente elevada. A raíz de esto, pues decidieron que el tratamiento que requería para para esa fisiología univentricular con la que contaba era llevar pues como a una cirugía de Glenn bidireccional. El día 19 de diciembre del 2024 fue llevada pues como a hacer esa corrección y adicionalmente le hicieron una ligadura del ductus arterioso. Fue una cirugía que no tuvo pues como complicaciones y posterior a este quedó con unas sondas mediastinales bilaterales y unas sondas a tórax también bilaterales. Al, para el 23 de diciembre, en un ecocardiograma de control, sospecharon que hubiera una disfunción del Glenn,
debido a que estaba presentando, no se visualizaba un adecuado llenado de la vena innominada. Y a raíz de esto, pues empezaron a tener pues como una vigilancia, a pesar de que ya estaba en la unidad de cuidados intensivos, tenía pues como una vigilancia estrecha y se estaba planteando realizar un nuevo cateterismo para evaluar adecuadamente la función y la funcionalidad de la derivación. Eh, a las 48 horas se le hizo un nuevo ecocardio en el que mostraba que el Glenn estaba funcionando de una forma normal. Eh, al 26 de diciembre, 2 días después 3 días, perdón, después, encontraron que el líquido de las ondas estaba aumentado en volumen, estaba aumentando el drenaje y tenía pues como un color blanquecino. Esto para las ondas tanto mediastinales como de toracostomía derechas. El izquierdo no tenía pues como ese aumento en el volumen ni cambios en el color, por lo que decidieron hacer pues como el estudio de kilotórax. Le tomaron los triglicéridos en líquido pleural, que mostraba un valor de 495, por lo que decidieron iniciar el tratamiento con la nutrición parenteral, y le tomaron la radiografía para evaluar pues cómo estaba, pero como ella ya tenía sonda de toracostomía, no íbamos a ver pues como un derrame pleural evidente porque ya lo estaba drenando todo. Para el 29 de diciembre se decidió pues como el retiro de las ondas tanto mediastinales como de tórax izquierdas, por el bajo drenaje que tenían. Y para el 31 de diciembre también se decidió pues como hacer el retiro de las ondas derechas, ya que tenía pues como un drenaje y un volumen de 10 cc en 24 horas. Que pues ahorita vamos a mirar los volúmenes con los que uno decide pues cómo hacer el retiro de la sonda, pero el volumen que la niña estaba drenando por kilo para ese momento era de 0.05 cc por kilo al día, que era un volumen demasiado bajo. Entonces a raíz de esto se decidió pues cómo hacer el retiro de las mismas. Posteriormente, la niña pues tuvo una evolución pues como estacionaria. Ella, cuando se le retiraron las ondas de toracostomía, ya estaba pues como en una dieta, se estaba introduciendo una dieta baja en triglicéridos, pero no era el monogen, debido a que la niña tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces se estaba haciendo era con alimentación complementaria. Ella tuvo una evolución estacionaria, pero posteriormente hizo una infección respiratoria por un virus sincitial respiratorio, y empezó a presentar pues como unos signos de dificultad respiratoria, por lo que tomaron una radiografía de control en la que se evidenciaba pues como un pequeño derrame pleural a nivel del ángulo cardiofrénico, que reportaban que era aproximadamente de 20 cc. Posteriormente, ante persistencia, pues como esos signos de dificultad respiratoria, y que no se tenía no se lograba pues como hacer el desmonte del oxígeno, seguía pues como con un patrón irregular, se decidió hacer como un control ecográfico en el que mostraban que el derrame había aumentado de 20 a 100 cc, con un aspecto libre. Pero no tenía tampoco unas características que indicaran que fuera un derrame de características infecciosas. Se tomó una nueva radiografía de control al tener ese reporte de 100 cc de líquido libre, y encontramos esta imagen en la que se veía pues como esa persistencia del líquido en la cavidad torácica. Eh, esto es el caso que tenemos con la niña. Entonces, para entrar pues como un poco en el tema, tenemos que el kilotórax tiene una incidencia aproximadamente del 2 al 6% después de la cirugía cardiovascular, y que ese riesgo de kilotórax aumenta con la complejidad del procedimiento en los niños que son más pequeños. Si adicionalmente tenemos unos síndromes genéticos asociados, ya que esto aumenta pues como el número de malformaciones, y si adicionalmente
tiene una necesidad de reintervenciones, nos va a aumentar el riesgo de presentar esta complicación. Uno de los grandes problemas que tiene el quilotórax es la morbilidad que genera desde la parte respiratoria, porque puede generar esos patrones restrictivos a nivel pulmonar. Adicionalmente, de los más importantes, la parte nutricional e inmunológica, ya que como vamos a ver, esa pérdida de grasas y esa pérdida de proteínas, y dentro de esas proteínas, las inmunoglobulinas y también leucocitos, vamos a ver que predispone a que se tengan infecciones, que se avance pues como en una desnutrición proteico-calórica. Entonces, no solamente es pues como esa parte respiratoria, sino que todo lo que transporta la linfa y el quilo van a favorecer a esas complicaciones. Desde la parte hematológica, pues la parte de esa pérdida en cuanto a los leucocitos, y en la metabólica, pues también va a haber pues como una pérdida que se puede presentar de diferentes electrolitos, de glucosa y, como previamente lo había mencionado, la grasa y las proteínas. Entonces, para entender pues como un poco qué pasa con el quilotórax y cómo se da ese drenaje, y por qué en las cirugías cardiovasculares tenemos ese riesgo de presentarlo, hay que tener en cuenta que el conducto torácico, bueno, primero que todo, el drenaje linfático pues se da por unos capilares linfáticos más pequeños, que se van juntando para recoger como todo ese material que queda posterior del metabolismo celular, y para drenar el líquido extracelular que queda también posterior, pues como a toda esa irrigación que se da, que se estima que sea aproximadamente el 10% de lo que se filtra en pues lo que pasa a la célula, y ese desecho genera aproximadamente un 10% del plasma que se va a reabsorber por la linfa. El conducto torácico es el que se encarga del drenaje de los miembros inferiores y la pelvis a nivel, y además del brazo izquierdo, como en esta zona del hemicuerpo izquierdo. Y el tronco linfático se encarga del drenaje de la cabeza y adicionalmente de todo el brazo derecho. Se estima que aproximadamente el volumen que se transporta por los vasos linfáticos es de 1 a 2 litros al día, y que sea aproximadamente un flujo de 1.3 cc por kilo por día. En cuanto al kilo, hay que tener en cuenta que es diferente a la linfa. A pesar de que están en el mismo vaso y que pueden estar pues como mezclados, la linfa solamente es como ese líquido, un líquido que tiene pues como una carga de proteínas y de como todos esos desechos que se encuentran después del metabolismo celular. Pero el kilo es pues como un material que es no inflamatorio, que es blanco, tiene una alta carga de grasa, ya que se recoge a nivel del tracto gastrointestinal, para posteriormente llevarlo al sistema venoso y posteriormente llegar pues como a la parte del hígado para hacer como todo el metabolismo de las grasas. En cuanto al kilotórax, pues la definición es la acumulación del kilo en la cavidad torácica, y aquí hay que entender también algo, y es los ácidos grasos de cadena media, que son las fracciones más pequeñas del metabolismo de las grasas, que genera que se dé un metabolismo directamente en el sistema porta, sin pasar por todos los vasos linfáticos, ni hacer pues como la circulación hacia la vena cava, que es donde termina drenando todo el conducto torácico y el tronco linfático. Y ya los ácidos de cadena larga son los que se unen principalmente a diferentes lípidos que forman los kilomicrones. Los kilomicrones que tenemos son el HDL, LDL, LDL y el VDLL. Entonces es lo que encontramos acá, de todo ese drenaje que arranca más o menos pues como con un vaso más grueso a nivel de L2. Esto va subiendo, sube por el hiato aórtico, y esto ya se decusa pues como hacia el lado izquierdo,
y genera pues como esa desembocadura a nivel ya más adelante de la vena cava superior. Que pues como cuál es la función pues como de esos vasos linfáticos y el kilo es transportar pues como todos esos lípidos y vitaminas liposolubles hacia el sistema circulatorio, movilizar el líquido y las proteínas que están fuera en el espacio pues intersticial a la circulación, y la migración de los linfocitos hacia los ganglios linfáticos, y para que también entren a circulación sistémica para pues hacer como todo el proceso de evitar pues como las infecciones o combatir las infecciones. En cuanto a los mecanismos de lesión, hay que tener en cuenta que pueden ser por lesión directa del conducto torácico, por esa cercanía que se tiene y ese drenaje a nivel de la vena cava superior, que tengamos algunas malformaciones que puedan generar vasos linfáticos accesorios que generen un drenaje anómalo de este, y el quilotórax es el principal derrame pleural que vamos a encontrar en los neonatos. Entonces, estas malformaciones pues son los que predisponen a generar pues como ese tipo de diagnósticos en los niños más pequeños. Adicionalmente, tenemos las trombosis de la vena cava superior postoperatoria, pero para nuestro caso, el más importante son el aumento del sistema venoso a nivel de las venas cavas, tanto por la fisiología que tiene, pues como fisiología univentricular, que también pues como aumenta las presiones, y adicionalmente también en la corrección quirúrgica va a favorecer ese aumento de las presiones a nivel de la vena cava, y eso también va a favorecer a que se dé un drenaje inadecuado tanto del kilo como de la linfa. Y tenemos que las causas más comunes de quilotoras, en cuanto a porcentaje, encontramos esas derivaciones atriopulmonares o cavapulmonares, como sería el Glenn, y también pues como el Fontana, ahí teniendo pues como una relevancia clínica. Y ya de acuerdo a la complejidad de la cirugía, como tenemos los trasplantes, las correcciones de las transposiciones de grandes vasos, van a tener pues como también una importancia clínica, y ahí parte el hecho que se mencionaba inicialmente de entre mayor complejidad tenga la cirugía, mayor riesgo de generar pues como esa lesión del conducto torácico, o el aumento en las presiones va a favorecer pues como a presentar el quilotórax. Entonces, ¿cuándo se debe sospechar? Pues hay que tener en cuenta que el drenaje puede ser lechoso o blanquecino si ya se tiene las ondas de toracostomía, que es lo más común después de los posquirúrgicos cardiovasculares, porque cuando no se tiene pues como las ondas, se hace como todo el abordaje de un derrame pleural para lograr pues como el diagnóstico. Pero para nuestro caso teníamos una niña que ya tenía las ondas de toracostomía y el drenaje fue cambiando, pero no necesariamente va a tener pues como esa coloración blanquecina o lechosa, que es lo más común, sino que también se puede presentar con drenajes serosos que están aumentados, que se empieza a aumentar el volumen del drenaje, y esto genera que el paciente que tampoco tiene vía oral pues tenga un drenaje claro, pero también pueda estar cursando con un quilotórax, porque vamos a ver que las características del kilo son muy similares, pues como un drenaje transudado. Entonces, no necesariamente tiene que tener pues como esta coloración tan blanca o tan marcada, sino que el drenaje de alto volumen también nos debe hacer sospechar esa parte de este diagnóstico. Los signos de dificultad respiratoria pues van a estar enmarcados en el alto volumen que se drena, o si estamos en el abordaje inicial de un derrame pleural. Entonces va a depender pues como esos signos de dificultad respiratoria, si tenemos o no sonda de toracostomía que libere esa presión y drene ese líquido. Y ya posteriormente el análisis del líquido pleural pues también es importante para tener en cuenta que para hacer el diagnóstico de quilotórax principalmente es la medición de los triglicéridos en ese líquido mayor a 110 miligramos por decilitro, también la presencia de mononucleares mayor al 80%,
ya que por este líquido es que estos se transportan. Y adicionalmente la presencia o el análisis de kilomicrones en líquido pleural, pero generalmente nosotros pues en nuestro medio lo que hacemos es el diagnóstico con los triglicéridos. Encontramos que las características de trasudado, tenemos un pH alcalino, unas proteínas menor de 3, una relación proteína sérica, proteína de líquido pleural menor a 0.5, una LDH menor de 200, una glucosa mayor a 60 y que el cultivo sea estéril. Y estas son las características que tiene el kilo. Entonces vemos que es un pH alcalino, también tenemos que las proteínas pueden estar entre 2 a 6, o sea, muy similar pues como a esas características del trasudado. Eh, obviamente pues la cantidad de el recuento pues, leucocitario va a ser importante, pero vemos que muchas de las características van a ser similares a las del trasudado, a diferencia de que obviamente el kilo va a tener esa presencia tanto de kilomicrones, triglicéridos y colesterol. Entonces, principalmente para el diagnóstico tenemos que hacer pues como esa medición adecuada de los triglicéridos para llegar al diagnóstico. En cuanto a otras imágenes complementarias que podemos tener, tenemos la ecografía vascular o estudios pues como para evaluar como el angiotac, para evaluar pues como esa trombosis que se puede presentar a nivel de las venas, de la vena cava principalmente, porque la trombosis aumenta el riesgo hasta de 2 a 3 veces de presentar el quilotórax. Adicionalmente, nos va a ayudar pues como a evaluar otras etiologías que nos puedan explicar el diagnóstico. También tenemos el ecocardiograma, que principalmente lo que vamos a evaluar con este es, uno, evaluar la funcionalidad de la cirugía, que no estemos cursando con disfunciones del GLEN o que adicionalmente tengamos hipertensión pulmonar, ya que la trombosis sumada a la hipertensión pulmonar aumenta hasta en un 7% el riesgo de presentar pues como ese quilotórax. Y el evaluar adecuadamente pues como todas las derivaciones y posteriormente también cómo se está dando pues como ese drenaje de las venas pulmonares. Entonces, ya cuanto al tratamiento, tenemos que tener en cuenta que el estado, pues los objetivos van a ser mantener el estado nutricional, mantener ese estado inmunológico de una forma adecuada y disminuir la producción de kilotoras. Ya la mejoría del patrón respiratorio va a estar condicionada a ese diagnóstico que tengamos previo, pues como a la inserción de la sonda de toracostomía o si no tenemos esta. Entonces, para pues como realizar esta revisión, principalmente pues me basé, perdón, en estos dos artículos. El primero es un artículo de revisión en el que hacen como 2 reportes de caso y una revisión de la literatura por parte de la Revista Mundial de Cirugía Cardíaca Pediátrica y de Cardiopatías Congénitas. Es un estudio, pues es un reporte de la India del 2024. Y adicionalmente tenemos este consenso de expertos de la Universidad de Cambridge que lo que buscaba era estandarizar pues como el manejo del kilotórax y lo que hicieron fue tener pues como 60 expertos de más o menos 22 instituciones que se conectaban virtualmente bajo pues como una dinámica de presentar 11 recomendaciones y en las cuales ellos pues como generaban pues como la aprobación o no de la recomendación con un porcentaje superior al 85% de las personas que estaban haciendo pues como que estaban participando en el consenso y esto generaba que en caso de que estuvieran en desacuerdo plantear y presentar pues como la evidencia o la bibliografía por la cual no estaban de acuerdo y posteriormente a esto para validar que si se comprendiera las recomendaciones, se planteaba pues como un caso clínico para mirar cómo abordaban ellos ese caso y de esta forma definir si se había comprendido la recomendación. Y el algoritmo estaba pues como destinado
a niños menores de 18 años y que estuvieran en los primeros 30 días del posoperatorio cardiovascular. Entonces, lo primero que ellos querían definir era en cuanto al volumen. ¿Cuándo íbamos a definir? ¿Alto volumen de drenaje o bajo volumen de drenaje? Pues como para efectos prácticos vamos a utilizar el volumen de 10 cc por kilo al día, pero vamos a encontrar como en la revisión del 2024 que ellos plantean más de 20 cc por kilo al día, tanto superior, mayor a ese volumen para alto drenaje como menor a ese volumen para bajo drenaje. Pero pues como para nuestro medio y para practicidad lo tomamos como 10 cc, pero hay que tener presente que la literatura describe 20 también. Eh, hay que tener también algo presente de forma importante, y es que más de 15 cc por kilo al día se describe que aumenta el riesgo de necesitar pues como una cirugía para control del kilo, con una sensibilidad del 78% y una especificidad del 79%, independiente pues como del aspecto del líquido. Lo que les decía inicialmente, si se tiene un drenaje claro, pero que está aumentado, pues también puede ser sospechar esa parte. Y este volumen tenemos que tener que sea el drenaje después de la inserción de la sonda de toracostomía, porque la sonda puede tener pues como un drenaje inicial aumentado por el paso de la misma, y ese volumen no se debe tener en cuenta, sino después de que ya se instauró la sonda, empezar a contar pues como ese volumen. Tenemos como una definición de refractario cuando llevamos más de 7 días de drenaje de alto volumen, porque este aumenta el riesgo de complicaciones como infecciones, trombosis, desnutrición y mala cicatrización de los procedimientos realizados. Persistente, el que tenemos por encima de 10 días, y ya un fracaso terapéutico, el que lleva más de 4 semanas de tratamiento y persiste con alto drenaje. Entonces, primero hay que tener en cuenta que vamos a definir pues el volumen con el que vamos a trabajar, si es de alto volumen de drenaje o de bajo volumen, y de acuerdo a eso vamos a iniciar. Si es de alto volumen, con la nutrición parenteral, pero si es de bajo volumen, vamos a utilizar la dieta con modificación de los triglicéridos de cadena media, o sea, como baja en grasa, o si esta se va a hacer una transición de pasar de alto volumen a bajo volumen. Y se hace una prueba como con la dieta, con la NPT, entre 5 a 7 días para evaluar ese drenaje que se presenta en esos días, y si este empieza a generar pues como esa disminución progresiva al modificar la dieta. Porque si este persiste o se aumenta, pues vamos a ver que hay que modificar pues como la terapia, y tenemos como otras alternativas para el tratamiento. Entonces, también tenemos que la NPT la vamos a utilizar cuando tengamos una transición de bajo volumen a alto volumen de drenaje. Entonces, es ese paciente que tenemos con la sonda de toracostomía, le iniciamos la dieta de los triglicéridos de cadena media, y va a aumentar pues como el volumen de drenaje. Hay que pasarlo pues como a la NPT para lograr pues como un mayor control de este drenaje. Tenemos algo, y es que esa modificación en la dieta se hace porque el primero va a favorecer pues como a que de una vez los ácidos grasos pasen al sistema aporte y se metabolice rápido, pero también se debe a que el kilotórax, pues digamos que entre más grasa tenga, más volumen se va a producir y más drenaje va a haber. Entonces por eso se debe hacer pues como esa modificación. El tiempo de tratamiento conservador va a ser aproximadamente de 2 a 4 semanas hasta lograr pues como ese criterio de bajo volumen. Y hay que tener en cuenta que si hemos recibido NPT, ese tiempo cuenta acá en estas 2 a 4 semanas. Segunda línea pues como de tratamiento conservador sería pues como el octreotide. Vamos a encontrar en la literatura que son dosis de 1 a 10 microgramos por kilo por hora, hasta por 14 días, pero pues también como por efectos prácticos y tener en cuenta pues como esa definición de refractariedad,
nos habla de 7 días, entonces pues como para efectos prácticos vamos a dejarlo en 7 días, pero también la literatura describe hasta 14 días. Linfangiografía es un estudio en el que se inyecta un material, un ácido pues como a base de amapola, que en nuestro medio tenemos, que es el lipiodol, que se usa como para hacer como una coloración de los vasos linfáticos y de esta forma generar, pues evaluar si hay como algunos puntos de drenaje, algunos puntos de obstrucción, y pues llegar pues como un diagnóstico más claro. Con respecto a la linfangiografía, pues se hace por medio de resonancia y en nuestra institución se cuenta con la disponibilidad del estudio. Y ya, si seguimos avanzando y no tenemos control pues como del cuadro, tenemos que la pleurodesis o la ligadura del conducto torácico pues son otra alternativa al tratamiento. Algo muy importante con la linfangiografía es que puede ser un estudio tanto diagnóstico como terapéutico, porque al aplicar pues como otro tipo de soluciones, ese lipiodol se puede como condensar y generar pues como ese bloqueo, pues como sellar esa fisura, pues o como esa lesión que está generando que se persista el drenaje. Entonces, acá pues es como el tema más como controversial, o en el que uno pues genera como mayor dudas de cuándo retirar la sonda de toracostomía. Hay que tener en cuenta que varía según el grupo tratante y cada institución pues como define y protocoliza en qué momento se va a generar pues como ese retiro de la sonda, y pues uno encuentra los valores principalmente de entre 0.5 a 1 cc por kilo por día, que si vamos solo a la definición de la cantidad del drenaje, vemos que la paciente que presentamos te podía tener un criterio para el retiro de las mismas, pero lo que no contaba era como con esas características del tiempo en la dieta, que se hizo pues como de una forma más temprana. Pues estas recomendaciones, tenemos este estudio pues como descriptivo de Turquía, es del 2019, en el que reportaban como una experiencia de 10 años en cuanto al tratamiento pues, del kilotórax posterior a cirugía cardiovascular. Ellos en el periodo entre 2008 y 2019 realizaron aproximadamente 5.000 cirugías cardiovasculares, tanto en adultos como en niños, de los cuales niños eran el 8%, y se detectó un kilotórax en el 47% de esos 5.000 reportes que generaron. Y solo 20 eran de la población pediátrica. Entonces, de todo ese grupo, vemos que el kilotórax representa un porcentaje pues como menor, pero hay que tener en cuenta que de acuerdo al tipo de cirugía que se realice, va a generar pues como un aumento en el riesgo de presentarlo. El tiempo de tratamiento también es importante para definir el retiro de la sonda y si estamos en un bajo volumen. Y pues también encontramos que menor de 3 cc por kilo por día es un volumen en el que uno puede considerar el retiro de la sonda, ya que este volumen inicial de 0.5 a 1 cc puede quedarse inclusive en el tubo y no llegar pues como a la trampa de agua. Entonces, pues puede ser como un volumen más adecuado para evaluar el de 3. Este algoritmo, pues lo que les quiero mostrar con esto es que es un reporte de, pues como de una especie de Grecia, en el que nos hablaban en cuanto a los criterios diagnósticos, en cuanto al volumen, definir bajo o alto volumen, que ellos tomaban 13C, pero esto ha ido cambiando para llegar al 2019, donde la Academia Americana de Pediatría pues genera como una revisión de esto y genera pues como unos cambios en cuanto al volumen, pero principalmente define como ese tiempo de la dieta que empieza a aumentar de 2 a 4 semanas,
pero vemos que en los algoritmos no especifican cuánto tiempo tiene que tener con la dieta para hacer ese retiro. Tenemos unos criterios en cuanto al volumen, pero no en cuanto al tiempo de la dieta, que es donde no se comprometen pues como las diferentes escuelas, por decirlo de alguna forma, para generar pues como esa recomendación. Y ya este reporte pues, del 2024, en el que encontramos pues como un algoritmo pues como un poco más organizado en cuanto al bajo volumen o el alto volumen, y de acuerdo a cómo se vaya dando ese drenaje en los primeros 3 días después de la dieta, uno acá pensaría que retira la sonda, porque puede tener un drenaje menor del 50%, unas características cerosas, o que cumpla ese criterio de menos de 1 cc por kilo por día. Pero también hay que pensar que la dieta hay que irla desmontando, y esto es lo que va a generar si hay cambios nuevamente en el drenaje del kilotórax, porque el niño no se va a quedar con la fórmula especial de ahí en adelante, a pesar de que uno puede llevarlo hasta 6 semanas, pero pues como el punto medio es 4 semanas, pero hay que reintroducirle pues como también la dieta normal. Y ya para la parte de alto drenaje, pues hay que tener en cuenta que en caso de que no cumplamos con esos criterios de bajo volumen de drenaje, tenemos acá pues como estas alternativas que son el octreotide, la linfoangiografía, la pleurodesis, y de acuerdo a la respuesta ya se van a ir tomando otras decisiones con respecto al tratamiento pues como más definitivo, que sería la ligadura del conducto torácico. Unas conclusiones: hay que tener en cuenta que entre mayor complejidad tenga el procedimiento cardiovascular que se va a realizar, aumenta el riesgo de quilotórax. Tener pues como un protocolo institucional aumenta la adherencia al tratamiento y a la respuesta al mismo. El tratamiento conservador alcanza una tasa de éxito entre el 70 y el 80%, y se basa principalmente como en esta última conclusión, y es el no tener un afán de retirar la sonda, sino hacer toda esa vigilancia adecuada, tener pues como ese control de la dieta, ir reintroduciendo, porque pensamos que al lograr el volumen de menos de 3 cc por kilo o menos de 1 cc por kilo ya la podemos retirar, sino que hay que hacer ese paso de la nutrición parenteral o de la dieta normal a ir introduciendo la dieta habitual que consume el niño, para evitar que se aumente nuevamente el drenaje. Y esto era lo que tenía pues como programado para el día de hoy. Quedo atento a alguna duda, algún comentario. Sergio, estuvo muy buena la charla. Pues la intención de revisar el tema es básicamente lo que Sergio mencionó al principio, que es con el aumento del volumen de cirugías cardiovasculares, pues esta complicación se va a ir viendo con más frecuencia en el servicio. Y lo que se ha visto con algunos pacientes, que como no hay unos criterios unificados, no hay un protocolo institucional, en algunas ocasiones ha habido dificultades precisamente por eso, porque no tenemos criterios unificados, y parte de la revisión de esto es dejar protocolizado el manejo del kilo. Para esto hay que socializar esta parte como con nutrición, revisarlo también con los cirujanos, pero la idea es dejar una propuesta en la que más o menos todos en los diferentes servicios manejen como los mismos conceptos en cuanto al enfoque terapéutico, en cuanto a los retiros de las ondas, como para evitar reintervenciones innecesarias. Entonces, básicamente es como eso, lo que menciona Sergio, o sea, con esto no hay una sola palabra y una sola verdad, ¿cierto? Pero sí hay muchas cosas que son muy similares, y la idea es adaptarlo a la institución y que como que entre todos diseñemos como el mejor protocolo posible a nivel institucional. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, doctor. El doctor Bayro tiene la mano levantada. Hola, buenos días. Sergio, bien. Sí, yo estoy de acuerdo con Lucho. Yo creo que ahí eso nos toca. Antes no estábamos tan acostumbrados porque hacemos cirugías cardíacas menos complejas, ahora hacemos más complejas,
y más cirugía. Entonces, obviamente, si hay una complicación que es de 3 al 5%, pues ahora hacemos más y obviamente se nos va a ver mayor incidencia de la complicación. Y el punto más importante en eso, no sé si Lucho me corrija, es que también depende mucho de la cardiopatía a la que nos estemos enfrentando, del sistema, de las presiones pulmonares, de la disfunción, etcétera. Entonces, no todos los kilos son iguales, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, creo que el mensaje más grande que hay que tener, o uno de los mensajes más grandes que hay que tener en esta revisión, es que no hay ningún afán en quitar la sonda, no hay ningún afán en sacar al paciente. Y creo que siempre, siempre, siempre debe apoyarse uno del cardiólogo para el momento del retiro. Obviamente puede haber decisiones encontradas y para eso ya estábamos en pro de poder desarrollar el protocolo y tener unas definiciones muy claras de cuándo retirarla, no solo por el volumen de drenaje ni por la dieta, etcétera, sino la cardiopatía per se y pensar que hay que darle un tiempo de espera prudente porque se puede volver a llenar como lo hemos visto ya en 3 o 4 pacientes que hemos tenido, si es que no han sido más. Entonces creo que aquí es muy importante apoyarnos del doctor Carvajal para el momento de poder definir cuándo vamos a retirar una sonda y poder llenarnos de razones todos. No es una decisión unilateral, es una decisión de los pediatras, de los intensivistas, de nutrición, de cirugía, cardiovascular, del cardiólogo para poder que el paciente no vaya y regrese otra vez con el kilotórax o que le quitemos la sonda y a los 2 días tenga 1 kilo de 9 y nos toque otra vez volver a pasar la sonda con las morbilidades que eso implica. A veces creemos que pasar una sonda es una cosa muy sencilla, pero pasar una sonda en un paciente cardiovascular con bajo gasto, someterle a una sedación que nos lo pueda llevar a que nos haga una parada, es bastante complejo. Entonces creo que el mensaje final debe ser ese, ser muy estrictos con todo el manejo dietético y llenarnos de motivos para hacer el retiro de la sonda, que creo que ha sido el punto donde más dificultades hemos tenido. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna intervención, algún comentario? Pues acá lo que les presento en pantalla es como algo que no es definitivo, obviamente, sino como buscando como estandarizar acá en la institución. El doctor Carvajal pues nos pidió como que empezáramos como a ir organizando, pero lo ideal, como él lo mencionaba, es que también tengamos concepto de los intensivistas, de nutrición, de los cirujanos pediátricos, para ir como buscando esa unanimidad en los conceptos y pues plantear pues como algo más estructurado y que de esta forma pues como que todos hablemos lo mismo y evitar pues como esas posibles complicaciones relacionadas al retiro temprano de la sonda. Bueno, pues yo pienso que si pues no hay ningún otro comentario pues como adicional y ninguna otra pues como intervención, podemos dar como por terminada esta sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Muchas Lucho. gracias a todos. Gracias, Sergio.